Bueno, vamos a hablar de reproducción, vamos a hablar de cómo viene el entore, de la situación en este momento a nivel de los rodeos de cría. Vamos a recibir al doctor Guillermo de Nava para conversar con él sobre la situación que se está observando en este momento, de acuerdo al trabajo de campo que se viene haciendo. ¿Qué puede pasar también luego de estas precipitaciones? Diciembre fue un mes muy particular con poca lluvia y además hemos tenido una ola de calor muy importante que naturalmente también tiene su impacto en la producción ganadera. Vamos a conversar de todo esto, como decíamos, a continuación. Guillermo, comencemos por el tema justamente servicios, entore, rodeos de cría. ¿Qué panorama se viene observando en este momento? Buen día y gracias por acompañarnos. Buen día, Martín. Para mí es un gusto estar en el programa. Un saludo para ti y para la audiencia. Martín, nosotros tenemos los datos del monitoreo del entore, que es precisamente esa revisación genital que hacemos a todas las vacas paridas en determinados rodeos, en determinados predios, en donde tenemos en 10 rodeos evaluados 10.780 vacas paridas, y lo que nos da este año es una incidencia del anestro de más de un 43%, que es algo menos que lo que teníamos el año pasado, que casi llegaba o llegaba al 49%, pero con una salvedad, y es importante comentarlo, y es que este año la incidencia del anestro profundo es bastante mayor a la que se dio el año pasado. O sea, hay menos anestro total, pero con un componente del anestro, digamos, más complicado, que es el anestro profundo, que requiere una intervención más radical de destete precoz en esas vacas para lograr preñarlas, este año que el año anterior, y estamos en más de 32% en promedio de las vacas en los rodeos, que tenemos 32% de anestro profundo en promedio. Así que ese es un poco el panorama general, Martín, que estamos encontrando con esta evaluación. Guillermo, ¿esto significa que va a ser un año más complicado para tener una buena tasa de preñez este 2022 en términos generales? Bueno, es interesante la pregunta. Hay aspectos que tenemos que contemplar, y es, por ejemplo, la ciclicidad en las vaquillonas. Nosotros, en la revisación genital previa de vaquillonas, previa a los programas de inseminación a tiempo fijo, veíamos en la primavera 2021 que sí teníamos una buena ciclicidad en las vaquillonas, mejores a la de otros años. Entonces eso es un elemento positivo. Pero recuerden ustedes que la reposición, esa categoría de vaquillonas en un rodeo de cría, es del entorno de 30-35% en promedio, o sea, no influye tanto, digamos, con respecto a las vacas. Así que la categoría más importante en el rodeo de cría son las vacas con cría al pie, y en las vacas con cría al pie lo que vemos es una incidencia alta del anestro también este año, pero sí notamos una regionalización de la incidencia del anestro, tal como encontramos el año pasado, pero diferente en regiones. ¿Cómo es esto? Bueno, los rodeos de cría que evaluamos en Paysandú, Salto y Artigas tienden a tener una mayor incidencia del anestro este año, y los rodeos en Tacuarembó y Cerro Largo, los rodeos que pudimos evaluar, tienen menor incidencia del anestro este año, y fue una situación que es exactamente la contraria a la que se daba el año pasado. Así que con estos panoramas, con estos pro y contra, o sea, haciendo las sumas y las restas, lo que podemos decir es que tenemos un signo de interrogación: qué va a pasar con las preñeces en general. Sabemos sí que van a ser muy variables entre predios. Sabemos sí que los predios que están en el litoral van a tener más dificultad para preñar sus vacas que quizás aquellos que están en el centro y noreste del país. Pero, lógicamente, todo va a depender de qué están haciendo los productores y los técnicos en los campos para lograr tasas de preñez en este preciso momento, ¿no? Claro, Guillermo, y a propósito de eso, ¿qué se puede hacer, digamos, en caso de estar en una de las zonas más complicadas para poder, de alguna manera, revertir o mejorar en algunos puntos los porcentajes de preñez? Bueno, yo fuertemente sugiero a los productores que les interese tener tasas de preñez satisfactorias, que consulten a sus veterinarios para revisar en estos momentos las vacas. Estamos a tiempo de tomar decisiones, de saber dónde estamos parados, de identificar las vacas problemas, que son las vacas que están en anestro.
Entonces, si el colega llega al establecimiento, evalúa los rodeos, identifica las vacas en anestro, particularmente las de anestro superficial y anestro profundo, se puede proceder a hacer una tablilla en las primeras y un destete precoz en las segundas. O sea que el abordaje para mí en estos momentos es ese, y sin duda después de 2 décadas de aplicar este manejo, hemos visto que es altamente efectivo para lograr tasas de preñez satisfactorias en los rodeos, Martín. Guillermo, y desde el punto de vista del estado corporal, ¿se ve mucho ganado sentido el tema de la falta de agua, el tema de la ola de calor, bueno, también el tema de la disponibilidad de comida? En general, ¿qué se percibe con respecto al estado corporal del ganado? Es muy variable entre establecimientos. Hay rodeos en los que se ha mantenido la condición corporal a pesar de toda la situación adversa, pero hay otros en donde verdaderamente se ha sacrificado condición corporal y eso ha derivado en animales, lógicamente, en vacas que les cueste mucho más preñarse que en otras situaciones, sobre todo considerando que hubo muchos campos con problemas de aguadas, incluso todavía los tienen, porque en determinadas zonas como aquí en el litoral quizás las lluvias no hayan sido suficientes como para recomponer en muchos campos las aguadas. Bueno, pasa lo mismo en predios ubicados en otras regiones, y cuando no hay demasiada, las aguadas se resienten, lo que ocurre es que no se pueden pastorear debidamente los campos, y eso lleva a que se incremente la carga instantánea en algunos rodeos, en algunos potreros, en fin, toda una serie de complicaciones que lógicamente no es buena para la reproducción. Además, digamos, todo el tema de los calores, yo encuentro que la semana esta que terminó fue peor que la anterior, porque la anterior era un calor seco, esta última fue un calor húmedo que llevó a que los animales sintieran mucho más que incluso la semana anterior, la ola de calor de la semana anterior. Pero llegó incluso, Guillermo, a darse por esta situación de la combinación de las altas temperaturas con la humedad, problemas de mortandad de ganado, ¿o no a ese extremo? Nosotros vimos algunos episodios puntuales, muy puntuales, por ejemplo, algún toro gordo que se nos murió en algún predio puntual. Hemos visto también algún ternero de destete precoz que le atribuimos al calor. También hubo tormenta eléctrica, recordemos, en algunos lugares, lo cual llevó a puntualmente también algún animal padecer, digamos, de eso. O sea, entonces verdaderamente sí vimos, pero lo vimos muy puntual y limitado en las estancias ganaderas que nos ha tocado andar. O sea, no fue una cuestión muy preocupante, pero sí muy puntual, lo cual siempre, digamos, de alguna forma nos advierte de los peligros potenciales que hay cuando se suma humedad y calor, y particularmente las noches, cuando las noches no refrescan, que digamos, hubo noches de 27 grados, las madrugadas de 27, 28 grados, no le da el tiempo al animal para disipar calor, y eso es nocivo. Y bueno, y si se dan determinadas condiciones en el campo, bueno, puede llevar a que ocurran este tipo de cosas que, por suerte, fueron muy puntuales, pero no dejan siempre de preocupar, y uno como veterinario tratar de prevenir para que sea mínima, ¿verdad? Claro. Doctor Guillermo de Nava, la última consulta. En una de las empresas que trabaja usted es Ganadera Barracas, que está allí ubicada en el departamento de Tacuarembó, en la zona de Caraguatá. ¿Trabajan allí el tema de la selección, como ocurre con otras empresas, el tema de la selección, la parte genética? Volviendo a lo que es el tema de reproducción, ¿cómo juega justamente el trabajo ese que hacen en selección en el tema justamente de los resultados y de lo que se ve en este momento en un año tan particular como viene siendo este? Bueno, creemos, nosotros siempre el abordaje para el comportamiento reproductivo lo tratamos de hacer tomando en cuenta los factores nutricionales y no nutricionales. Y dentro de los no nutricionales tenemos la sanidad, tenemos el manejo reproductivo y también tenemos la genética. Y Barracas, el rodeo de Barracas es un ejemplo de un programa de selección que ya lleva 25 años de implementación con los mismos objetivos,
llevando a la fertilidad, a la adaptación al ambiente, a la rusticidad, a primer plano los objetivos de selección. Y eso sin duda que se traduce en años como este, o sea, precisamente en los rodeos de Ganadera Barracas obtuvimos tasas de anestro, digamos, incidencia de anestro bajísimas este año, en entorno del 14%, con muy pocas vacas en anestro profundo, que eso se da por una combinación de sin duda un buen manejo, pero asociado a una genética, a una vaca, digamos, 4x4, una vaca funcional, que de alguna forma nos ayuda particularmente en estos años difíciles, ¿no, Martín? Doctor Guillermo de Nava, médico veterinario, muchas gracias por estar con nosotros y estaremos nuevamente en contacto. Muchas gracias, Guillermo. Martín, el agradecido soy yo, les mando un saludo para ti y para la audiencia. Mando un saludo para ti y para la audiencia.